el pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Esta mañana realmente es de gran gozo tener a nuestro querido hermano Julio Gómez. Son 30 años que el Señor nos puso en la brecha, en el camino, y hoy está Él visitándonos. Él ha sido un pastor que ha fortalecido enormemente la iglesia en Santa Cruz, y ahora yo voy a pedir a Julio que pase, por favor. Muy bien. Realmente un gozo muy profundo siento en este momento para presentar la vida de nuestro hermano Julio. Está también acompañando a su hermana Olga. Olguita, bienvenida. Un placer realmente que puedas estar acá. Una bendición enorme. Voy a pedir a Julio que se venga por acá. Vamos a orar, bendecir todo lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro querido hermano. Padre, gracias te damos por tanto amor, por ese amor en la cruz, Señor, que nos mantiene unidos, porque es tu presencia, Señor, la que nos sostiene, la que, Señor, nos lleva a necesitarnos profundamente. Gracias, amado Dios, por la vida de Julio, por tenerlo en esta mañana junto a nosotros y tener la palabra que tú has puesto en su corazón. Bendecimos este momento, en tu nombre, Señor amado. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se dice buenos días en Aymara? Ok, no he escuchado todavía. Pero antes de saludarles, Asiuro. Sé el quechua de Cusco, Aumaria Taitai. Pero bueno, estaba sentado allá, me dice el Espíritu Santo, y doy gloria al Señor por la sensibilidad al Espíritu Santo, el hermano que nos guió aquí en la plataforma para adorarlo al Señor. Qué lindo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermanos, abran sus corazones. Es una palabra de ánimo. Ahí el Espíritu Santo me dijo, quiero que empieces con una palabra profética de ánimo. Y eso es lo que confío que el Señor les dé, hermano. Hijos míos, dice el Señor, ustedes han luchado y han vencido. Hay un premio para ustedes, dice el Señor. Yo soy el Dios que busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y en ustedes encuentro a eso dice el Señor. Son tiempos de cosecha. Y este local va a quedar chico para la cosecha que viene a este lugar, dice el Señor. Quiero que levanten los ojos y vean, los campos están listos para la cosecha. Yo quiero cosecheros para que vayan al campo y corten ese trigo listo para ser traído, dice el Señor. Amén. Padre amado, te bendecimos, te alabamos, te adoramos en esta mañana. Espíritu Santo, tú que eres nuestro ayudador. Cristo Jesús, tú que eres cabeza de la iglesia. Te pido tú me ayudes, tú me uses para edificar a tu pueblo, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, sigue moviéndote y que esta sea una piedra más que edifique a tu pueblo. El gran templo donde tú resides, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, ¿qué hace un Camba aquí en La Paz? Bueno, yo soy del Beni, hermano, de Santana, Yacuma. ¿Algún beniano por acá? ¿Alguno de Pando? ¿Alguna Tarija? ¿Oruro? ¿Potosí? ¿Sucre? ¿Potosí, Sucre? Bueno, en Cristo somos uno, no importa de dónde venimos. La cultura bíblica es mayor que toda otra cultura. Eso es lo lindo. Bajo la sangre de Cristo somos uno, oriente y occidente, norte, sur, este y oeste. Les traigo saludos de la fría Suecia. Hablé con mi esposa y me decía, tenemos hace unos días atrás 4 grados bajo cero. Eso no es nada raro. Aquí en La Paz ustedes soportan temperaturas altas también, bajo cero. Y la verdad que es por la gracia de Dios que estoy parado predicando. Porque Panchito me dice, Julio, predica 2 veces. Y le respondí en un mensaje de texto, hermano, con una basta, la altura me afecta. Pero él insistió, así que no le dije nada ese día. Fui al Señor, Señor, ¿qué dices tú? Me dio un texto que sí que le acepte. Y gloria a Dios que nunca me he sentido mejor aquí en La Paz. Gloria a Dios. Empecé con un diurético, después una pastilla que es contra el soroche, Punacap creo que se llama, que ayuda a oxigenar. Y gracias a Dios sobre todo por el Espíritu Santo. Saludos de mi esposa, de mis hijos, nietos. Tenemos 4 hijos y somos ricos, no en ganado, pero sí en nietos, 14 nietos. ¿Hay alguien que tiene más de 14 acá? ¿Más de 14? 13, 12, 10, 2, 1. Por ahí hay varios. Hermanos, en Suecia Dios se está moviendo. Europa ha sido un continente que ha evangelizado a los otros continentes. Hoy en día es un continente que necesita ser evangelizado porque el secularismo ha transformado ese país. Suecia tiene 2% solamente que va a la iglesia. Es un país eminentemente secular, de los más secularizados sobre la faz de la tierra. Pero en medio de todo eso, Dios se está moviendo. Dios salvó a un ex criminal que había robado un banco, ex drogadicto, que intentó quitarse la vida muchas veces, pero Dios lo salvó, lo transformó y hoy día predica el evangelio en el amor de Cristo. Y yo lo acompañé a una campaña que se hizo en el norte de Suecia, y esto para Suecia es inédito. En 3 noches, de 250 a 300 personas se convirtieron. Eso aquí no es raro, pero allá es la excepción a la regla. Pero cuando Dios obra, hermano, el diablo no tiene chance. Y Dios se está moviendo. Yo viví 1 año en La Paz. Ahí conocí a estos lindos hermanos. Mario, por ejemplo, Johnny, Panchito, otros hermanos, creo que David también estabas. En fin, en ese momento era un lindo mover del Espíritu Santo, el movimiento carismático. No había barreras. Católicos carismáticos, evangélicos de todo tipo de camiseta, unidos proclamando el Evangelio de Cristo. Dios usó a un joven, Julio César Ruibal. ¿Cuántos han sido salvos por el ministerio Ruibal? Gloria a Dios. Hay algunas personas aquí. Dios se movió poderosamente. Vamos a ver un video después. Muy bien. ¿Qué palabra traigo yo? Lo que Dios puso en mi corazón es predicar sobre el libro de Habacuc. Habacuc, uno de los profetas menores. Entonces, Habacuc, voy a dar un trasfondo histórico de este libro y luego voy a ir a un texto que va a ser la prédica de hoy. Oh Jehová,
aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Que es Habacuc 3:2. Mi fuente en partes es Wikipedia. El libro de Habacuc es el 8º libro de 12 profetas menores de la Biblia. Se llama profetas menores no porque eran más chicos en estatura, sino que sus libros son más cortos. En otros profetas que son mayores, libros más largos, son Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías, por ejemplo. Se cree que el autor del libro es Habacuc, que fue escrito probablemente a mediados del siglo 7 a.C., no mucho tiempo antes de que los babilonios atacaran a Israel. Algunos piensan que este profeta estaba en el templo ministrando a Dios. Su significado quiere decir su nombre Habacuc, uno que abraza. La tradición rabínica de los judíos sostiene que Habacuc era el hijo de la mujer sunamita que fue devuelto a la vida por Eliseo, Segunda Reyes 4:16. ¿Quiénes se acuerdan de la mujer sunamita? Tenía su hijo ahí. Muy bien. Tan solo a grandes rasgos, ¿de qué trata el libro de Habacuc? Habacuc, un hermano que en realidad es una charla entre Habacuc y Dios y Habacuc. Y él, instruido por el Señor, nos hace saber el contenido de esa charla. Y qué bueno que Dios le haya instruido a que haga eso, porque a nosotros nos hace mucho bien escuchar las preguntas de Habacuc, los problemas que tenía y cómo Dios les respondía. No me voy a pasear mucho aquí nomás. Entonces, la primera pregunta que le hace a Habacuc es resultado de una tremenda decadencia de Judá. Ya el norte de Israel había sido conquistado, pero quedaba Judá todavía, pero estaba en una tremenda decadencia. Había mucha violencia, injusticia, la Torá no era seguida y Habacuc quedó muy impactado por todo lo que pasaba. Él fue a Dios con su queja y dijo: Señor, ¿no ves acaso el mal que está sucediendo? Tú que eres bueno, no vas a hacer nada, tú que eres justo. ¿No te das cuenta qué es lo que está sucediendo, Señor? Hay tanta injusticia, tanta violencia, no se cumplen tus mandatos. Señor, ¿qué vas a hacer? No estás haciendo nada. Y él esperó respuesta de Dios. A veces nos sentimos así. Y qué mejor que ir al Señor y esperar que responda. Dios le responde y le dice a Habacuc: no es que yo esté ciego a lo que pasa. Yo estoy ya preparando a los babilonios para que vengan y castiguen a Israel. Él se agarra la frente y dice: ¿cómo puede ser? Para él le parece el remedio peor que la enfermedad. ¿Cómo tú, siendo bueno, vas a usar a un pueblo impío que es más impío que nosotros, los judíos, los israelitas? Y él espera respuesta de Dios. Y Dios le responde. Y le dice a Habacuc: no es que yo esté pasando por alto sus pecados, sino que yo lo estoy usando para castigar a Judá. Pero en su tiempo, ellos también van a ser castigados por las naciones que van a subyugar. Y bueno, en esa charla, él también hace una tercera pregunta y dice: Señor, pero ¿cuánto tiempo va a durar eso de que se levanta un pueblo que subyuga a otro, después usas a otro pueblo que juzga a ese pueblo? ¿Y cuándo va a haber un corte a todo esto, Señor? Y noten bien la respuesta que Dios le da. Yo tengo mi tiempo, le dice. Estoy parafraseando el capítulo 3. Y cuando sea mi tiempo, yo voy a juzgar la maldad. Tengo mi elegido. Pero mientras tanto, fíjense bien, el justo vivirá
¿Dijo Dios por su cuenta gorda en el Banco de la Unión? No. Por la cantidad de llamas que tengan en la provincia Masuyos, tampoco dijo eso. Por la cantidad de vacas que tenga en Villajudit, en el Apere de Santana Yacuma, tampoco dijo eso. Por el buen contacto que tenga con la presidenta Áñez, no dijo eso el Señor. El justo vivirá, ¿por qué? Por su fe. Hermanito, la fe es más importante que el diamante más grande del mundo, que lo tenía Elizabeth Taylor en su tiempo. ¿Cuántos han escuchado de esta artista, actriz? La fe que tenemos es preciosa, es un don de Dios, valorémoslo. Entonces Habacuc quedó completamente satisfecho con la pregunta que le hizo a Dios y la respuesta que obtuvo. Así también está en segunda de Pedro. Muchos se burlan y dicen, ¿cómo que dicen que Jesucristo va a volver? Han pasado 2000 años y no pasa nada, no ha vuelto. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios está por su misericordia, nos trae juicio hoy, esperando que más personas procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cuántos parientes tenemos que todavía son duros de corazón, rebeldes? No se han convertido. Es la misericordia de Dios. Y somos nosotros, hermanos, que podemos ponernos en la brecha por ellos y orar y clamar, gemir, ayuno, oración. Dios responde la oración del justo. La oración del justo puede mucho. Mi esposa y yo hemos visto tremendos resultados entre nuestros parientes. Muchos de ellos se han convertido. Tengo un pariente que es arquitecto y pastor al mismo tiempo en Santa Cruz. Y muchos convertidos. Sigamos, hermanos, sigamos así pacientemente como lo es Dios. Porque Dios tiene su tiempo en que visita a cada persona. Y ese día de visitación, la gloria de Dios se va a ver en tu pariente. Mi padre, aquí está mi hermana que puede atestiguar, muy rebelde. Recuerdo, estábamos en la estancia de la familia Villajudit, volví a Estados Unidos, convertido, agarro mi Biblia, después de tomar leche con chivé. ¿Quiénes saben qué es eso? Es la harina de la yuca mezclada con la leche, recién ordeñada de la ubre, la vaca. Agarro mi Biblia, empiezo a leer, mi padre llega y dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Papi, estoy leyendo la Biblia. Me sermoneó. Dije, bueno, de aquí para adelante, a escondida, leeré la Biblia. Pero él dobló rodillas. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Hermanos, Dios es bueno. Ahora vamos al versículo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta es la versión Reina Valera 1960. Veamos otra versión, traducción del lenguaje actual. Dice así, déjanos ver en nuestros días, en 2020, tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Pero sobre todo, déjanos ver en nuestros días el avivamiento que trajiste en los 70 con Julio César Ruibal. Déjanos ver en el 2020 que toque La Paz, que toque Cochabamba, Santa Cruz, toda Bolivia, que haya un avivamiento, un mover de tu espíritu, que haga que los estadios se llenen, que las plazas se llenen con la predicación de tu palabra y la conversión de personas. Este es tiempo de cosechas para Bolivia, hermano. Que definamos algunas palabras. ¿Qué quiere decir avivar? Animar, acelerar, activar, alimentar, apresurar, atizar, despertar, reanimar, vivificar. Si se trata del fuego, la idea es darle más vigor y hacer cobrar vida para que las llamas crezcan. ¿Cuántas mamás nos han dicho atizar el fuego para que siga, no se apague? Obra, otra palabra, quiere decir creación, trabajo, labor, edificación.
Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Quiere decir, según esta traducción, que el Señor nos permita ver en nuestros días sus grandes hechos de otros tiempos. Al hacer Dios sus grandes hechos de otros tiempos en nuestros días, Dios aviva, vivifica, atiza, despierta y reanima su obra. Pero ¿cuál es la obra de Dios? Su obra somos nosotros, hermanos. Somos parte de su pueblo, su iglesia. El Salmo 138, 8b dice, no desampares la obra de tus manos. Dios con frecuencia se refiere a la iglesia como su viña, la obra de sus manos. Los creyentes no somos solo una parte de la humanidad, somos propiedad particular de Dios. Yo soy tu futuro, le dijo Dios a los sacerdotes. Qué tremendo. Yo soy tu herencia. Qué lindo, ¿no? Tener a Dios por herencia. Una santa mujer de Dios dijo, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Qué lindo, ¿no? Solo Dios basta. Los creyentes, como decía, no somos solo una parte de la humanidad, somos propiedad particular de Dios, la esposa de Cristo, adquirida por Él con su sangre. La iglesia es la obra de sus manos, somos la obra de sus manos. Entonces la iglesia necesita ser avivada en su edad presente, en medio de los tiempos, en todos los tiempos, hasta llegar a su perfección, hasta que Cristo venga. Habacuc ora también porque esta obra de Dios sea conocida por todos, que en tiempo de aflicción y angustia para su pueblo, Dios acordara de ser compasivo. Como dice, en medio de la ira, acuérdate la misericordia. El avivamiento se puede dar en forma individual, congregacional y nacional. Personas que son ejemplos para nosotros del Antiguo Testamento son David, Daniel, José. Eran jóvenes que se consagraron a Dios, se entregaron de corazón para hacer su voluntad y en medio de las adversidades buscaron a Dios y fueron ayudados. ¿Cuántos han buscado a Dios? Hemos buscado a Dios y hemos sido ayudados. Dios es bueno, hermanos. Por eso dice una escritura, deja tus problemas al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que el hombre que le obedece caiga. Pero hay que dejar los problemas a Él. Hay que dejar vez tras vez. Y Él trae su paz, que mantiene nuestra mente y corazón en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4. El avivamiento a nivel nacional, Salomón y la dedicación del templo en Jerusalén. No voy a leer los pasajes, tan solo hago referencia. En el Nuevo Testamento, el fuego no cae sobre las ofrendas de animales, sino sobre las personas que se entregan a Dios como sacrificio vivo. Ahora veamos esto, sí, en Hechos 2, 1 a 4. Nuevo Testamento, el libro de Hechos. Voy a leer en otra versión, que es la versión Dios habla, traducción lenguaje actual. Hechos 2, 1, 4. Pueden escucharla. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. El Espíritu Santo se derramó. La promesa que el Padre le dio al Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo. Y el Señor les dijo, a sus discípulos, que esperaran en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y así fue como el Espíritu Santo descendió. Han habido eventos como este en otros lugares a través de la historia. Tuve la ocasión de escuchar a un pastor de Finlandia. Estaban orando en un edificio. Y de repente vino un viento recio dentro del edificio y gente por afuera que pasaba vio que el edificio ardía, llamaron a los bomberos, pero no se consumía. Era el Espíritu Santo que había caído sobre los hermanos dentro.
Entonces Dios dice en los postreros días, en los últimos tiempos, me estoy adelantando, veamos Hechos 2 del 14 al 18. Pero los apóstoles, está aquí Pedro y los apóstoles están explicando a la gente lo que ha pasado, porque pensaban que ellos estaban borrachos, pero eran las 9 de la mañana. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de mi parte, y a los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, siervos y siervas, para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. Es lo que Dios dice en este pasaje. Hermanos, ahora quiero hacerles un resumen de los principales avivamientos en la historia. Sé que si uno lee un libro, ponen énfasis tal vez en más avivamientos, en menos avivamientos, pero esto es una reseña tomada del libro Ríos de Avivamiento de Neil Anderson. Y voy rápidamente cubriendo. Voy a mencionar 7 avivamientos que han habido a través de la historia después de este gran avivamiento en Pentecostés, de lo que se tiene en este libro. Primer gran avivamiento, 1729-1742. Este se llegó a conocer en 1727 en Alemania y fue la raíz del avivamiento en Gran Bretaña, así como en Estados Unidos. Hacía énfasis en predicar el evangelio. Noten bien, como fue para los primeros discípulos. Tendrán poder para ir y predicar. En esta época Dios usó a hombres como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, John Knox. Este avivamiento influyó por casi 5 décadas, por 50 años. Los historiadores creen que ese avivamiento salvó a Inglaterra de vivir lo ocurrido a Francia en la Revolución Francesa. Había mucha injusticia en Francia y el pueblo se levantó contra sus gobernantes y los puso a la guillotina. Esto no pasó en Inglaterra por el avivamiento que Dios trajo y los cambios que habían. Segundo gran avivamiento, 1750-1791. Este se extendió por todo el mundo. Empezó en Inglaterra a finales de 1791, se extendió a Europa, comenzó con la unción evangelizadora al aire libre en Estados Unidos. Ocurrían milagros extraordinarios en todas las reuniones. El poder de Dios era evidente y la gente venía a Jesús por los milagros y el impacto causado a sus corazones. Tercer gran avivamiento a comienzos del siglo XIX, 1800. Fue un avivamiento poderoso en el derramamiento del Espíritu Santo en los años 1830 y 1840 en Estados Unidos y Europa. Dios se manifestó con gran poder y gloria. El poder de Dios cayó sobre esa generación, pero principalmente avivó a la nueva generación, a los jóvenes. Cuarto gran avivamiento, 1850-1900. En este mover de Dios podemos ver a grandes hombres de Dios llenos del Espíritu, con manifestaciones poderosas de milagros. Dios usó a siervos como Jeremiah Kiefer, John Alexander Dowie, Evan Roberts, Stephen Jeffrey, Maria Woodworth Etter. El quinto gran avivamiento a comienzos del siglo XX, 1900. Avivamiento mundial del Espíritu Santo en Australia y Nueva Zelanda, 1902, Gales, 1904, Corea, 1905 y Manchuria, 1906. Avivamiento evangélico más extendido de todos los tiempos. Grandes hombres de Dios impactaron al mundo a través de su ministerio.
Entre ellos el avivamiento de sanidad de Kansas con Charles Fox Parham, en la calle de Azusa con William Seymour, un negrito que era tuerto. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? El pentecostalismo nació ahí, en esa calle, Azusa. Una persona humilde, pero con un gran corazón para el Espíritu Santo. Dios lo usó poderosamente. Otras personas de poderosa convocatoria como Amy Semple McPherson, Catherine Kuhlman. ¿Quiénes han escuchado de Catherine Kuhlman? Era la madre espiritual de Julio César Ruibal. Yo la escuchaba en un programa. Estuve viviendo 7 años en Nueva York, no en la selva de cemento, sino en el estado de Nueva York. Y ahí la escuchaba y hablaba de Ruibal. Me llama mi madre espiritual y ella se gozaba y contaba lo que Dios estaba haciendo en Bolivia. Pero ella dijo, Dios me habló y me dijo, he hablado a 3 varones antes que te pregunte a ti si quieres este ministerio. Yo le dije, Señor, sí. Y Dios la usó. Dios no hace excepción de personas, ve a corazones. Sexto gran avivamiento, avivamiento del evangelismo misionero hacia África, Asia y América Latina. Este avivamiento en los 70 sacudió a la iglesia en el mundo. Podemos citar a Billy Graham y Reinhard Bonnke, que estaba en África, y por muchos años él trabajó como evangelista. ¿Alguien ha escuchado hablar de Bonnke? Reinhard Bonnke, un alemán. Billy Graham, sí, más de Billy Graham. Billy Graham era un siervo de Dios realmente humilde. Leí su biografía. En una ocasión un pastor de no sé qué nación, humilde el pastor, le costó acercarse a Billy Graham, así que fue a la esposa y le dice, mire, yo quisiera hablar con su esposo. Venga conmigo, le dice ella. Y toca la puerta, iban a empezar la reunión. En ese estadio, estaban en un lugar donde estaba ahí Billy Graham. Abre la puerta, tirado al piso, así de largo que él era, alto, echado en el piso, clamando a Dios por los inconversos. Y Dios lo usó poderosamente para salvación. Centenares, miles. Reinhard Bonnke fue usado para millones de personas en África. Un hermano que escuchaba la voz del Espíritu Santo y la ponía por obra. No importa que la mente le decía no, que las demás personas decían, Reinhard, estás loco, pero él obedecía a la voz del Espíritu Santo. Hermanos, hay un conflicto muchas veces que todos pasamos. Dios dice sí y la mente dice no. ¿A quién vamos a obedecer? Y pareciera sencillo, pero muchas veces la tradición, la teología, la denominación lo frena a uno. La nacionalidad, la cultura. Escuché a Orville Swindle, un misionero de Estados Unidos en Argentina, que dice que cuando Dios le mostró qué va a pasar en los últimos tiempos, algo que era contra su teología, se enfermó. Estuvo enfermo 1 semana, porque él no concebía de que era así como Dios había planificado, porque era contrario a su forma de pensar que había sido enseñado en el seminario teológico. Hermanos, siempre hagamos cancha al Espíritu Santo, abrámosle corazón. Hasta donde yo entiendo, creo en esto, pero si viene mayor revelación sobre esa misma verdad, seamos abiertos al Espíritu Santo. No digo que hay verdades que son fundamentales y absolutas. La muerte, la pasión, muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo a los cielos es absoluto, no cambia. Pero hay otras verdades que pueden cambiar según la cultura, según los tiempos. Entonces hay que escuchar la voz del Espíritu Santo a través de los pastores, y si uno recibe algo de Dios, ir a los pastores. Primero ir a la Escritura. La Escritura nunca contradice lo que Dios dice. ¿Hay paz en tu corazón? Entonces ve a uno de tus líderes. Hermano, he tenido este sueño. ¿Qué le parece? ¿Será que es de Dios? El hermano va a tener discernimiento y si no lo tiene va a decir, bueno, déjeme que ore. Es bueno que estemos abiertos al mover de Dios. Avivamiento reciente.
Dios se ha movido en el mundo con poder y gloria, como Estados Unidos en la Iglesia de Asambleas de Dios de Brownsville, Pensacola, Florida, con el pastor John Kilpatrick. ¿Alguien ha escuchado de ese avivamiento? Donde la presencia de Dios fue tan fuerte que 4 millones de personas de todo el mundo fueron para ese lugar. Ha habido otros avivamientos también, pero estos son los principales. Recuerdo que David Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur, ahora está jubilado, tiene como 700,000 miembros. Él estaba en Estados Unidos, el mapa de Estados Unidos, orando por Estados Unidos, y Dios le dice, pon tu dedo, con los ojos cerrados él estaba, pon tu dedo en el mapa, y puso su dedo y le dice, ahí voy a traer un avivamiento que va a impactar a las naciones. Pensacola, Florida, un pequeño pueblo en el sur de Estados Unidos. Y eso pasó. El Espíritu Santo se está moviendo en distintos países, pero aún tiene mucho más. Apenas están haciendo el avivamiento. Lo que viene será más poderoso. Hay muchos nombres, pero no los menciono. Voy directamente ahora a avivamientos en los que yo he participado directa o indirectamente. La revolución de Jesús a fines de los años 60 y el movimiento carismático a partir de los años 70 en los Estados Unidos. Frente a un movimiento de rebeldía, la juventud en contra de la sociedad y el gobierno se vuelcan a las drogas, una vida de promiscuidad sexual, el supuesto amor libre practicado por hippies. El Señor trae un fuerte avivamiento en que miles de hippies encuentran al Señor Jesucristo, lo que no encontraron en las drogas y el sexo. La paz, el perdón, fruto de este mover canciones ungidas de adoración, alabanza. Por ejemplo, muchas de las canciones de Maranata. ¿Cuántos han escuchado Maranata? Varios de ustedes. Hay una profecía que volverá esa rebeldía entre los jóvenes otra vez y volverá nuevamente el mover de Dios con un nuevo movimiento carismáticos. El avivamiento de Bolivia, como dije antes, con Ruibal en los años 60, fruto de ese avivamiento es la iglesia Eclesia, muchas otras congregaciones, sobre todo en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Muchos de los hermanos aquí que se convirtieron fruto de ese ministerio. El avivamiento de la palabra en Lenox, Massachusetts. Mi esposa y yo estuvimos ahí a fines de los años 70. Hubo avivamiento de muchas verdades básicas de la Biblia, como la justicia por medio de la fe en Cristo. La renovación que vino a Bolivia desde Buenos Aires a Argentina a fines de los años 70 nos hizo tanto bien en Santa Cruz. Los hermanos argentinos nos enseñaron a vivir la vida cristiana en forma práctica, en el trabajo, en la familia, la relación esposo-esposa, los roles, la crianza de los hijos, la característica de los hermanos argentinos, sabiduría en lo práctico. Les doy un ejemplo tan solo. Un lindo hermano, Keith Benson, entiendo que estuvo por acá una vez y se desmayó por la altura. No le sentó bien. Y de ahí ya la esposa no quiso que volviera. Él estaba en Cochabamba, un tecito que mi familia le brindaba, y una de mis parientes le hace la pregunta, ¿qué debo hacer con mi marido adúltero, reincidente en su adulterio? ¿Qué debo hacer? Es un adúltero empedernido. ¿Saben qué le dijo? Aguántelo, ¿no? ¿Qué espera para sacarle las maletas fuera de la casa? La dejó mirándolo. ¿Qué espera para sacarle las maletas fuera de la casa? O sea, sabiduría en lo práctico. Dios usó a varones como él, Keith Benson, Orby Swindle, Ángel Negro, Jorge Mitián, Ivan Baker, Juan José Churrualín, Raúl Jurge, y hoy en día viene a Bolivia un hermano, sobre todo Santa Cruz, Cochabamba, no sé si ha estado acá, Osvaldo Cepeda. ¿Cómo comenzó todo eso? Me contaba Keith que como 20 pastores, sacerdotes, misioneros estaban en oración en Buenos Aires. Y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y creó una revolución en todos. Muchos de ellos fueron sacados de sus iglesias porque no aceptaban la teología del bautismo del Espíritu Santo con la expresión de los dones. Pero es así.
Vino nuevo tiene que tener odres nuevos, si no se revientan los odres viejos. Movimiento de fe en Suecia. En los países escandinavos, ¿cuántos han estado en un país escandinavo? Suecia, Finlandia, Noruega. Hay una hermana, 2. Ya, en esos países un hermano que estuvo casado con una danesa, Derek Prince. ¿Alguien ha escuchado hablar de Derek Prince? Fue un hermano erudito en las escrituras. Se convirtió cuando era profesor de Cambridge, de lógica y filosofía. Y Dios lo usó poderosamente. Pero él estaba en ayuno y oración preguntando, Señor, ¿qué hombre fuerte, qué espíritu fuerte debo atar en los países escandinavos? Y el Señor le mostró el espíritu de incredulidad. Y lo que yo he visto donde he estado es que donde hay una expresión fuerte de Satanás, hay una expresión aún más fuerte del Espíritu de Dios. Y así fue. Dios levantó un movimiento de fe en Suecia. Así como los vikingos en el siglo IX, en el año 900.000, en Europa eran temidos los vikingos. ¿Saben cómo oraban los cristianos? Decían, de la furia de los vikingos, líbranos, Señor. Porque eran salvajes. Tenían unos barquitos livianos y podían ir por el mar, por río, lo transportaban en hombros. Entraban en las poblaciones costeras, mataban a medio mundo, la gente corría a las iglesias pensando que estaban refugiados. ¿Saben qué hacían? Iban, cogían las mujeres bonitas y prendían fuego a la iglesia. Pero esas mujeres bonitas empezaron a predicarle el evangelio a los salvajes vikingos, hasta que un día el rey sueco mandó una comitiva al rey de Alemania y le dijo, mándenos misioneros para que nos prediquen de Jesucristo. El rey llamó a un monje, 1200, toda la iglesia no se había dividido. Entonces este monje, Ansgar, llevaba de parte del rey alemán muchos regalos, una comitiva, fueron en barco, atravesando el mar Báltico, fueron asaltados. ¿Por quiénes? Por los vikingos, otros vikingos. Le quitaron todo, los dejaron con vida y no los mataron, pero los pusieron en la playa. Entonces los alemanes dijeron, no tenemos nada para darle al rey, ¿para qué vamos a ir hasta allá? Entonces se regresaron, pero este monje, Ansgar y otro más, no dijeron, tenemos algo más que regalos, tenemos el evangelio del Señor Jesucristo. Y se fueron hasta allá. En medio de muchas pruebas llegaron a predicar el evangelio y la gente se fue convirtiendo. Así sucedió en Suecia. Y hoy en día Dios está usando a los suecos y ha usado sobre todo para evangelizar a la antigua Unión Soviética. Han ido antes de que caiga la Unión Soviética. Hablo de la década de los 80, fines de los 80. Hoy en día tenemos contacto de esta iglesia en Uppsala, Suecia, con 1500 iglesias rusas. Ha habido un fuerte avivamiento en Rusia. Dios se mueve, hermano. Un hermano mexicano vio que Dios Padre estaba con una bola de fuego en el cielo. Ulf Ekman se llama el pastor principal. Le dice al ángel, llévale a Ulf en la tierra esta bola de fuego. El ángel vino, se la entregó a Ulf. Ulf corría con esa bola de fuego e iba incendiando país tras país. Y el incendio cundía todo el país. La enseñanza de la fe atrevida, de la fe de conquista. Pero estos son tiempos de cosecha, hermanos. La siembra se ha hecho. Ahora falta que nosotros cosechemos lo que otros han sembrado. Hermanos, si esto va a suceder, ¿qué podemos hacer nosotros para que la obra de Dios sea reavivada? Primero, recibir con fe la palabra profética de que este año habrá avivamiento en Bolivia. Creamos. Luego, confesar todo pecado cometido y humillarnos ante Dios. Segunda de Crónica 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Promesa condicional. Cumplimos las condiciones que Dios pone, cumple su promesa a Él. En tercer lugar, reclamar al Señor para que Él haga conforme a lo que ha dicho.
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, llénanos de tu espíritu, haz lo que tú hiciste en Bolivia en los años 70, en los otros avivamientos, hazlo, Señor. Cuarto lugar, esperar con expectativa que Dios lo va a hacer. ¿Se acuerdan ustedes de Ana y Simeón? Jubilados, viejitos, pero muy llenos del Espíritu Santo. Y tomó a Cristo, que era niño en ese entonces, bebé, y le dice Simeón: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Of your visitation La hora de la visitación for Bolivia have come. para Bolivia ha llegado. Bolivia is on God's list Bolivia está en la lista de Dios to be first, para ser primera, to receive the visitation para recibir la visitación of this last day. de estos últimos días. And this is the hour Y esta es la hora to apply yourself que tú te apliques for the real para lo real and the greatest y lo grandioso, move of God grandioso movimiento de that Dios ever been done on the earth. que haya aparecido sobre la tierra. Amen. Holy Spirit outpoured in Bolivia. The president of Bolivia saved. This has just happened. The whole government is backing this young Bolivian. As thousands upon thousands today, this very hour I'm speaking to you, are being saved by the power of God. The smallest crowds to whom he speaks to are 70,000. I never dreamed I'd be the mother of a Bolivian son. Greetings from your own son. Pray for me with love in Christ. This, my friend, hear me. This is that now. I want to show por my Bolivia. reckless love over Bolivia. Voy a mostrar mi amor incondicional por Bolivia. God, I declare right now Señor, yo declaro ahora that Bolivia que Bolivia, and the new que generation esta nueva may generación, rise up se va a levantar with even more authority, con mucha más with even autoridad, more power. con mucho más. Y Padre, que haya una lluvia de tu presencia, del Espíritu Santo, de arrepentimiento, para que la gente venga a ti, Señor, que te conozcan. Y Señor, de este país, sé pequeña entre las naciones, pero una joya en tus ojos, en tu corazón. Y Padre, la promesa sigue igual como en aquellos días, que una luz saldría de Bolivia, que llegaría a las naciones. Señor, haz esta obra, te pedimos. Diríjalos, háblales, Señor. Hermanos, estas son buenas noticias. Oh Jehová, aviva tu obra, llénanos de tu Espíritu Santo. Haz la obra que hiciste en el pasado, en los años 70 con Ruibal. Pongámoslo de pie, vamos a hacer una oración y clamarle a Dios, hermano. Padre amado, te agradecemos por las obras que tú has hecho en el pasado. Señor, somos tu iglesia y en esta mañana reclamamos esa palabra. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de este tiempo. En medio de este tiempo, hazla conocer aquí en La Paz, en toda Bolivia. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, como lo hiciste en tiempos pasados. Clamamos a ti por nuestra nación. Nos ponemos en la brecha por Bolivia. Clamamos que tú envíes fuego del cielo
Padre, pedimos tú nos ayudes a recoger esa cosecha de almas que viene. Gracias te doy. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los hermanos. Aviva esta obra, Señor. Aviva nuestros corazones para hacer tu obra. Y a ti sea la honra y la gloria. Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y te damos un fuerte aplauso por lo que vas a hacer. Enemigo perdido, me alejé de ti. Me buscaste, me amaste, me diste perdón. Por tu gracia abundante me enseñaste a ver que eres mi Dios, mi Salvador. Veo tus manos heridas, clavadas por mí. Mi pecado en tu cuerpo, colgado en la cruz. Tu corona de espinas me dice que el Rey, el Hijo de Dios, murió por mí. Gracias por tu inmenso amor. Gracias a ti, mi gran Señor, te adoraré. Hoy vivo en gracia y perdón. Mi pasado ha pasado, tu amor me cambió para darte la gloria. Por fe vivo, porque eres mi Dios, mi Redentor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias a ti, mi gran Señor, te adoraré. Perdido, más hallado fui. Esclavo, liberado en ti. Perdido, más hallado fui. Esclavo,